Bien, de regreso. Habíamos anunciado la presencia del presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Misiones, Francisco Fonseca, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Muy bien, Pepe. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, como siempre, con mucho gusto. ¿Qué está pasando con la Unión Cívica Radical? ¿Pidió realmente la intervención para no judicializar la cuestión? ¿O cómo viene? ¿Cuál es tu verdad, o la verdad del Comité Provincia, o del Comité Ejecutivo de este Comité Provincia de la Unión Cívica Radical? Sí. A ver, Pepe, poniendo un poco en orden de tiempo las cosas. Nosotros venimos de un proceso, primero de una elección interna partidaria, donde nosotros debíamos elegir autoridades, que fue un proceso de judicialización, por un montón de irregularidades, no de parte de la conducción partidaria, sino de algunas otras listas, digamos, que querían participar de la elección. Después llegamos al proceso electoral que tiene que ver con las elecciones del 2 de junio, donde nosotros, dentro del frente en el que participamos, que es el Frente Cambiemos, que aquí en Misiones es Juntos por el Cambio, que es también un frente un poco más amplio de lo que habíamos armado en el 2017, incorporando otras fuerzas políticas, y por supuesto el mecanismo de selección de candidatos, que nosotros, al estar dentro de un frente, de ninguna manera anulamos ni nuestra democracia interna ni la posibilidad de participación, pero sí tenemos los métodos para poder seleccionar candidatos. En caso de estar adentro de un frente y no poder realizar elecciones internas, el Comité Provincia propone y trata de armar una lista de candidatos, y eso tiene que ser refrendado por nuestra Convención Provincial, que es el órgano máximo partidario. Así lo establecen artículos de la Carta Orgánica y así hemos cumplido. Luego se nos interpone una medida judicial que nosotros en su momento consideramos absolutamente arbitrarias y sin hacer juicio de valor sobre los jueces o sobre el Tribunal Electoral de la provincia, pero sí una medida que tenía una intromisión absoluta en algo que no se puede, que es la autonomía de los partidos políticos, la forma de decidir sus candidatos, cuándo lo hacen y de qué manera. Son procesos que, más allá de que la justicia electoral y la justicia política tenga que auditar estos procesos, la verdad que era una intromisión absolutamente descabellada. Cuando a nosotros se nos intima ir a una elección interna, absolutamente impracticable en el tiempo, porque se nos intima ir a una interna abierta en el término de 15 días, en una provincia donde también rige la paridad para las listas, las internas de los partidos son abiertas para elegir candidatos, una cosa absolutamente impracticable, no solamente en la forma de hacerlo, sino que ahí vemos un poco de la intromisión política en la cuestión judicial. A ninguno de los partidos políticos que participa del proceso misionero en la elección el 2 de junio, no solo de la oposición, a ninguno de los partidos se los intimó a llamar a interna, solamente al radicalismo, ¿no? Y después fuimos víctimas de acusaciones de todo tipo, por distintos medios, no todos obviamente, por redes, donde se nos acusaba de elegir a dedo, donde no tener mecanismos de democracia dentro del partido. Entonces, acá la reflexión para la gente creo que es simple. Al único partido al que se lo intimó a ir a una elección interna, en un momento que no es lo posible practicarlo, digo, por tiempo y porque estamos adentro de un frente, fue al radicalismo. De todas maneras, el Superior Tribunal de Justicia, en el día de ayer, ha dictado un fallo que nos da la razón, que nos permite nominar los candidatos de la forma que lo hemos hecho, pero igualmente nos vimos obligados nosotros a pedir la intervención del Partido Nacional, y no en forma de autogolpe, por ahí como se dice, sino de que, no dadas las garantías en el ámbito electoral de la provincia, y no teniendo, la verdad, ningún tipo de posibilidades dentro de los plazos a los que se nos intimaba, nosotros somos respetuosos de las decisiones judiciales y vamos a cumplir con todo el proceso, pero pedimos al radicalismo nacional que intervenga, no por falencias o por anomalías de nuestro partido, de hecho, designar como interventora a mi persona, digamos, que es quien hoy conduce el partido, es creo que una ratificación y un apoyo político de nuestro Partido Nacional, pero sí la posibilidad de que ante esa, si se quiere, no permitirnos nominación de candidatos, sea el Partido Nacional quien los dé la posibilidad, a través de una intervención, que esto se discuta en
en el fuero federal y que nosotros podamos nominar los candidatos. Que así va a ser y que no lo hemos hecho, digamos, de ninguna manera fuera de las reglas. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Sí. Primero el tema de la interna, ¿no? Y de las elecciones que se deberían hacer en el mes de diciembre del año pasado. Sí, deben ser en un plazo no... ¿Cuándo venció tu mandato? Los mandatos vencen el 1 de enero, nosotros por esta situación tenemos un mandato prorrogado. No, pero deberían haber llamado en diciembre ya. Sí, llamamos. Se llamó. Llamamos. Y es ahí donde hubo inconvenientes internos. Sí, llamamos a una elección donde... Para hacer un repaso, digamos, sí, llamamos un poco a una elección más puntilloso. Donde, porque muchos dicen, sí, no llamaron a interna, llamamos a una elección donde convocamos a esta elección interna para renovar las autoridades partidarias. Se presentaron 3 listas, de las cuales 2 tenían una serie de irregularidades enormes, y yo en esto no hago acusaciones puntuales a ningún correligionario, creo que está más que visto que es... ¿Qué irregularidades, Francisco? Irregularidades... Porque da la casualidad que de las 3, 2 tenían irregularidades y la oficialista ninguna, digamos. Irregularidades de todo tipo. En principio, por una cuestión lógica, nosotros tenemos 76 municipios en la provincia, por lo tanto, para presentar una lista a la conducción provincial del partido, el reglamento dice que nosotros no podemos tener una cantidad inferior a 1/3 de los municipios, es decir, tener al menos 26 municipios normalizados y también en condiciones de competir, sí, ¿no? Lo que es una cosa lógica, pasa en cualquier partido político, en cualquier ámbito, que es la territorialidad. Para tener una lista provincial, aspirar a conducir provincialmente, también esa misma lista tiene que tener al menos en 1/3 de los municipios representación. Las otras 2 listas no cumplían con esa cuestión. Y después algunas cuestiones que ya son un poco más graves, digamos, que tienen que ver con afiliaciones de personas que no habían prestado su consentimiento para afiliarse. ¿Se pudo probar eso? Lista de candidatos con gente que no había prestado su consentimiento para ser candidata. Es decir, sí, la verdad que anomalías ¿Se grandes. probó todo eso que me acabas de decir? Absolutamente, nuestra Junta Electoral remitió todo, la Junta Electoral, que es un órgano autónomo del partido, que no tiene incidencia de la conducción, digamos. Entonces nosotros acatamos la decisión de la Junta Electoral, que ha presentado toda esta documentación a la justicia, y esto hoy sigue en ese proceso y estamos en una instancia en la Cámara Electoral Nacional, ¿no? Pero siempre dejando claro que de ninguna manera se ha cercenado la democracia interna, de ninguna manera se ha prohibido la participación a nadie, interna. De ninguna manera. Nosotros nos caracterizamos por ser un partido democrático, nos guste más o menos las posturas de cada uno, creemos que hay que discutir en el marco de las ideas, creemos que así nos fortalecemos, y en este proceso, bueno, se han contado algunos relatos que son un poco diferentes, pero que tienen esta verdad, que por otro lado, Pepe, también creo que estamos en un tiempo electoral, hemos hecho un gran trabajo del 2017 hasta aquí, en el ámbito provincial. Creo, y fuera de toda soberbia, creo que vamos a ganar y vamos a triunfar desde nuestro frente en algunos municipios importantes de la ciudad, de la provincia. Vamos a dar una gran pelea a nivel provincial. Creo que hay una intromisión que es claramente política, en por ahí no dejarnos actuar en términos normales, poder realizar nuestra campaña de manera normal, contarle a la gente nuestras propuestas, y si se quiere distraernos en cuestiones judiciales, cuando en realidad creo que eso viene por algunos sectores. Ahora, esas cuestiones judiciales que haces referencia a vos también provienen desde el mismo interior del radicalismo. No. Promovidas por dirigentes que son funcionales a cuestiones partidarias. Pero son afiliados al radicalismo. El candidato, por ejemplo, uno de los apoderados de las listas que continuamente impugnaba todas nuestras cuestiones y demás, hoy es candidato, hace unos días presentó su candidatura por otro partido. ¿De la Renovación? No, en el país. Bueno, yo no quiero hacer nombres propios. Creo que hay cuestiones claras. Hay que ver quiénes son. Está toda la documentación disponible. Hay que ver quiénes son estas cuestiones, quiénes son los que impugnan, quiénes son los que pretenden esta cuestión, y ver, bueno, qué antecedentes han tenido en el último tiempo. Nosotros resguardamos el partido, cuidamos nuestra institucionalidad y, repito, Pepe, de ninguna manera prohibimos ni cortamos la democracia partidaria. Por supuesto, desde el seno del partido algunos dicen sí, pero las judicializaciones y las impugnaciones tienen que ver con los mismos radicales que las impugnan. Bueno, creo que hay que ver un poco algunos antecedentes políticos recientes
bueno, de un partido como el nuestro, que es un partido grande, que es un partido amplio y que ha tenido, pero sobre todo en estas personas, actuaciones políticas en otros frentes y en otros partidos. También una de las personas que impugnaba otra de las listas y que estaba en plena participación fue, digamos, trabajó en campañas y fue funcionario del gobierno municipal, que tampoco es de nuestro partido. Por lo tanto, bueno, creo que a muchos hoy le agarró un ataque de radicalismo, de volver a pelear por la institucionalidad partidaria, y a veces creo que es injusto también que quienes en estos tiempos de oscuridad partidaria estuvimos siempre cuidando el partido, resguardando, y luego de una crisis muy importante, hoy tener la verdad un rendimiento político importante y creo una expectativa electoral como tenemos para el 2 de junio, y me parece que hay muchos factores externos que se han metido. Por último, entonces, ¿se ha pedido la intervención? ¿Ya está la intervención? ¿Cómo queda eso? La mesa del Comité Nacional, por unanimidad, y el presidente Alfredo Cornejo, que es además gobernador de Mendoza, sí, han acatado nuestro pedido. La mesa del Comité Nacional se ha reunido la semana pasada, se ha efectivizado la intervención, que más allá de tener ahora la posibilidad de nominar en estas elecciones provinciales, creo que es digamos, una posibilidad de ordenar también todo este proceso de judicializaciones, y no solamente ir a las elecciones del 2 de junio, sino como corresponde después ir hacia una normalización, llamando a todas las elecciones internas y abiertas que correspondan para la normalización del partido. En el día de ayer ya se ha notificado a la Justicia Electoral Nacional de la intervención y se hace la posterior notificación a la Justicia Federal de la provincia, que ya ha llegado en el día de hoy. Más allá del pataleo, más allá de las redes sociales, de algunos que ponen mayor énfasis y otros menos énfasis, la cuestión está, se concretó la intervención, se allanaron los caminos y de cara a el 2 de junio. Así es. ¿Qué le decís a esos radicales que se fueron porque formaron compuerta, esas cosas que ocurren? Por supuesto sabemos que vienen de algunos medios también ligados ya ahora con el oficialismo provincial, resaltan determinadas cuestiones, ¿no? Lo que estamos en la radio todos los días vemos cómo ocurre eso, pero también se fueron algunos un poco decepcionados, o no hay decepción, o qué le puedes decir a ese afiliado radical que está un poco enojado en este momento. A ver, Pepe, hay varias cuestiones. Nosotros en el ámbito nacional hemos formado un frente en el año 2015, en aquella famosa convención de Gualeguaychú, y no es por hacer historia hacia atrás, digo. Yo estuve ahí. Pero nosotros siempre dijimos de que nosotros no íbamos a hacer ni furgón de cola de un partido político que gobierna, sino armar un frente a partir de las grandes coincidencias. Que nosotros tenemos diferencias con los otros partidos que integran Cambiemos, por supuesto, tenemos diferencias, venimos de distintos orígenes, tenemos distinto pensamiento político, pero creemos que esas diferencias se pueden fortalecer. En ese momento era terminar con un proceso de una enorme corrupción en la Argentina, con falta de institucionalidad, con un no funcionamiento independiente de la justicia. Es decir, nuestras coincidencias nos llevaron a por ahí superar esas pequeñas diferencias que teníamos. Y hoy nosotros somos conscientes de que hay mucho por mejorar en el ámbito nacional, de que hay que mejorar cuestiones de tarifas, de que hay que tener políticas antiinflacionarias, de que hay que tener una política un poco más federal y tomar decisiones, primero con un sentido social más importante y con una visión más amplia y no tan centralista desde un gobierno desde Buenos Aires. En la provincia de Misiones, le digo esto al afiliado radical, pero le digo a la población en general, los problemas que tenemos en Misiones, la yerba, la calidad educativa más baja del país, los salarios públicos más bajos del país, problemas energéticos, problemas ambientales, los problemas de la frontera, impositivos, narcotráfico, asimetrías, todos esos son problemas muy, pero muy misioneros. Y nosotros, desde el radicalismo, le pedimos a nuestro propio gobierno nacional, de nuestro mismo signo político, si se quiere, que esas cuestiones las tienes que atender con una mirada muy puntualizada en las cosas de la provincia y no con decisiones centrales. Y se lo pedimos constantemente. Sabemos que hay algunos correligionarios y muchos militantes y muchos dirigentes nuestros que tienen alguna disconformidad, pero creemos que hay que actuar con responsabilidad política. Nosotros no podemos ni debemos abandonar un barco en el que nos comprometimos a estar y después no hacernos cargo. Nosotros tenemos la experiencia de quienes se bajan o de una vicepresidencia o de un frente o de un
o de un frente político en el medio de una situación traumática, como diciendo, yo no tengo nada que ver con esto, yo no fui, y eso es un perjuicio mucho más grande para todos. Y por otro lado, hay mucho que mejorar a nivel nacional. Vamos a dar una pelea importante también en octubre, vamos a ver cuáles son las candidaturas de los otros partidos, pero el 2 de junio, así como la Renovación y el gobierno de la provincia siempre dijo de que quería misionerizar la cuestión y discutir aparte de lo nacional, yo digo, nosotros somos los primeros encantados en este año en discutir las cuestiones de la provincia, porque hay cuestiones gravísimas que sabemos que pasan en Misiones y que por supuesto la gente no come vidrio y de ninguna manera se pueden atribuir esos problemas a los últimos 3 o 4 años. Vos me hablás que desde aquella famosa convención de Gualeguaychú y después la decisión de tomar, de formar parte de esa, de Cambiemos, era no ser furgón de cola, digamos. Cuando vino por primera vez a la provincia de Misiones, luego de que es gobierno, Cambiemos, Frigerio se reunió primero con el gobierno de la provincia de Misiones. Hizo caso omiso a los radicales, hizo caso omiso a los representantes de Cambiemos. ¿Qué lectura hacen desde eso? Algunos se ponían colorados porque un ministro o el presidente viene y se junta con los gobernantes de la provincia y tiene una buena relación. Digo, cuando eso debería ser la normalidad. Estuvimos acostumbrados a tanto tiempo de enfrentamiento, a una grieta enorme. A mí no me gusta mucho esa palabra grieta. No creo que la cosa vaya tan así porque es como poner blanco sobre negro y no discutir, es poner, perdón, blanco y negro y no discutir en profundidad algunas cuestiones. A ver, el gobierno provincial que era amigo tenía todos los beneficios, el gobierno provincial que era de otro signo político tenía la política del garrote y de la indisciplina. Digo, hoy tenemos una situación de normalidad. A ver, lo normal es que venga un funcionario nacional y cuando se junte con los primeros dirigentes de aquí en la provincia, sea con el gobernador, no es una cuestión mala para nosotros, más allá de que a algunos les molesten el folclore político, de que tenga una buena relación el gobierno nacional con el gobierno provincial. Creo que se está dando una cuestión de institucionalidad y de convivencia que antes no se daba y que, repito, lo normal es que se dé. Antes los enfrentamientos y las rispideces por ahí que existían desde la política hacían que eso sea una cuestión digamos, que moleste. Y también creo que hoy estamos en tiempos de diálogo. Nosotros, a los que nos acusan, digamos, y nos señalan con el dedo por haber formado un frente con tal o cual persona, con tal o cual partido, para nada de nuestro sector vamos a poner bolillas negras o vamos a vetar a personas con nombres propios. Nosotros queremos discutir proyecto político, queremos hablar de un montón de cuestiones. El radicalismo aporta a este frente provincial el vicegobernador, los diputados 1, 4 y 5, y unos cuantos más, pero para hablar de los primeros lugares, o sea que hay fuerzas políticas que a nosotros no nos llevan de las narices ni de las cuales somos furgones de cola, simplemente con mirarla. ¿Quién encabeza la lista de candidato a diputado? La encabeza Jorge Lacur, que es un dirigente radical del Dorado, ex concejal del Dorado y actual director de migraciones de la ciudad en la ciudad de Iguazú, cumpliendo funciones en la ciudad de Iguazú. Cintia Cardoso, joven dirigente, ex concejal de Concepción de la Sierra, y Héctor Falzone, que actualmente es concejal del Dorado y que tiene una larga trayectoria también en los sectores juveniles del partido. Una de las cosas que creó expectativa importante era la de el Plan Belgrano, que tanto habló Macri, Plan Belgrano, Plan Belgrano, Plan Belgrano. Venía el encargado del Plan Belgrano acá, era el querido y respetado Hernán Damiani, que no se lo ve más, no supe más nada. ¿Qué trajeron los Schiavoni para la provincia de Misiones? ¿Ustedes les reclamaron, le preguntaron alguna vez algo? Que ellos están muy pegados. Humberto Schiavoni, candidato a gobernador de la provincia, presidente del PRO. ¿Qué trajeron? Por lo menos para hacer política, porque digo, ya sé que se canaliza a través del gobierno y con esa gobernabilidad que dice la renovación con el gobierno nacional, pero no se vio mucho a hacer política al radicalismo con cosas que venga de la nación y que puedan haber traído a esta gente que está muy pegada a Macri. Bueno, si hay algo que nosotros queremos combatir y cambiar es una lógica de hacer política con las cuestiones que vienen de manera institucional. Digamos, una cosa es que la gente vea las realizaciones, pero otra cosa es sacarle rédito. Bueno, pero dejemos al lado y no digo que no sea. Entiendo la pregunta, Pepe. No digo saludar con sombrero ajeno, pero digo ser respetuosos y sí podemos decir, digamos, de manera concreta,
si se ha avanzado en la provincia o en esta época de crisis, en esta época complicada económicamente, donde hay muchas deficiencias en cosas que se están haciendo, se siguieron haciendo obras de Yacyretá, se siguieron concretando ampliaciones de caminos, puentes y cuestiones que tienen que ver con el Plan Belgrano, redes cloacales, urbanizaciones de barrios populares. Entonces, cuestiones que tienen que ver con el Plan Belgrano, con Yacyretá y algunas cuestiones de políticas bien aplicadas también desde Desarrollo Social de la Nación, que ahí, como te digo, tienen que ver con cuestiones nacionales. O sea, lo poco que se ha avanzado acá en la provincia, y ahí yo critico, o por lo menos creo que es un poco hipócrita el discurso tanto del gobernador Pasalacqua como de muchos funcionarios, cuando dicen de que estamos en época de crisis aguantando desde la provincia y la culpa de todo la tiene Macri en Buenos Aires y la culpa y la responsabilidad de lo que está bien la tiene Pasalacqua porque es un gobernador dialoguista. Se han hecho muchísimas cosas en la provincia con aportes de la Nación. La gran ayuda a la provincia en estas épocas de crisis han sido del gobierno nacional, y por eso también, habiendo muchas cosas que mejorar, Pepe, muchas cosas que mejorar, sí también, lo que te decía recién, nosotros vamos a ser los primeros encantados en misionerizar, si se quiere, la elección el 2 de junio. Y ahí vamos a discutir mano a mano con la renovación, las rutas provinciales, la educación, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el gobierno provincial, y vamos a ver cuáles en las cosas que la provincia realmente está en ruinas son las que tienen que ver con la provincia. Después discutiremos, y obviamente que la economía y el proceso nacional tienen mucha incidencia en lo que pasa en Misiones, pero nosotros vamos a ser los primeros encantados en discutir palmo a palmo con quienes hoy están en el gobierno por qué las realidades misioneras a las que no se le puede atribuir que son una deficiencia de los últimos 3 o 4 años. En Misiones hay un montón de cuestiones que hace 20 o 30 años, con una misma lógica política que gobierna la provincia, se están dando y que nosotros las queremos cambiar. Es cierto. Dos cosas por último para analizar, digamos. Yo todos los martes paso por San Ignacio y por esta doble vía el arroyo Yabebirí. No sé cuántos años hace que se pusieron las luminarias y no hay luz. Yo decía, por lo menos eso. Yo cuando asumió Macri, yo dije, o por lo menos cuando había cierta relación con el gobierno o con los radicales y con la gente del PRO, cosas así, pequeñas, digo, no son algo que solo a mí me preocupa. ¿Cuántos accidentes han habido? ¿Cuánto? Sigue sin luz, sin luminaria, un lugar tan importante. Pero bueno, eso dejando de lado. Por último... No, te hago un segundito. Se han puesto las luminarias en la ampliación del Yabebirí, como también se han hecho las luminarias en el arroyo Garupá. En varias cuestiones están a mí me dijeron que dice que robaron los cables. Están vandalizadas en algunas y en otros hay problemas. No soy un entendido de la cuestión, pero creo que hay un problema. Pero es una ruta nacional. Es responsabilidad de la energía provincial, de la iluminación. Bueno, está bien. Entonces, ¿están conformes con que se haya adelantado las elecciones en la provincia de Misiones? Porque yo lo tenía acá a Puertita, a Pedro Puerta, la semana pasada, dijo, un día se levantó el gobernador y dijo, vamos a adelantar las elecciones. ¿A ustedes les conviene? ¿No les conviene despegarse de lo nacional en este tiempo y en este momento? A ver, creo que siempre el gobierno juega un poco al momento político, pero, a ver, ahí hay una discusión mucho más amplia, si se quiere. Yo creo que el calendario electoral, y esto lo tendríamos que discutir no desde un partido, de un espacio, sino desde todas las fuerzas políticas. Creo que el calendario electoral en la Argentina debe ser diferente. No vamos a entrar en un debate largo. A mí me gustan particularmente esas democracias y esos países que tienen un año una elección presidencial y la gente está abocada a elegir el presidente. En otro año distinto, sin arrastre, sin influencia, las elecciones provinciales, nuestros hermanos paraguayos, por ejemplo, tienen así, y en otros países también. ¿Cómo se logra eso? Digo, creo que se logra consensuando entre todas las fuerzas políticas tener una nueva forma de dirimir las cuestiones electorales. En Argentina tenemos elecciones cada 2 años, por lo tanto parece esta cuestión de estar en campaña permanente y no poder abocarse a la gestión, pero bueno, lo cierto es que hoy lo marca la Constitución provincial y es una potestad del gobernador llamar a elecciones en la fecha que considere oportuno, tanto sea de manera unificada como separada. A nosotros, a ver, no es decir nos da lo mismo, pero tanto en elecciones conjuntas
como en elecciones separadas, creemos que se tiene que discutir las cuestiones puntuales de las cosas que están, digamos, en el tintero. Este es un año de elecciones presidenciales, por lo tanto en octubre quizás estemos muy metidos en la cuestión presidencial y en el debate nacional, y yo creo que el adelantamiento del 2 de junio, seguramente el gobierno provincial, como siempre, piensa que misionerizar la cosa y desdoblar las elecciones es una conveniencia. Yo, en esta oportunidad, soy respetuoso de la decisión de que el gobernador pueda poner las elecciones cuando considere, pero creo que es un gran beneficio para nosotros que sean el 2 de junio y que sean adelantadas porque, te repito, Pepe, ya tendremos tiempo de discutir lo nacional, pero ahora vamos a ir a una fuerte discusión sobre la cuestión provincial y porque hace 20 años las cosas están como están en las provincias y hace 20 años se cambia la figurita, el que es ministro va de diputado, el que es diputado va de intendente, el que es de intendente pasa al directorio de una empresa provincial, pero hay una lógica y una matriz de gobierno que no cambia. Pero el poder siempre lo tiene uno. Es así, y además digo, tampoco eso es lo que fue determinante en las misiones de los últimos 20 años, más allá de que haya que mejorar muchas otras cuestiones, hay cosas que solo se dan no cambiando figuritas o una cara por otra, sino cambiando la forma de gobierno. Por último, ¿qué hacer para que el radicalismo no se pelee más tanto? Y que realmente sea una opción, porque la realidad es que los que miramos a la política desde afuera, como en mi caso periodísticamente, digamos, queremos que el radicalismo cumpla otro rol. Sin embargo, en estos últimos tiempos hay mucha discusión y mucha pelea. Sí, Pepe, pero vos entendés la cuestión que tiene que ver con que se fogonea mucho desde algunos sectores, peleas que en realidad no existen. A ver, nosotros siempre con los muchachos con los que trabajamos decimos, si nosotros nos peleamos o vamos a un debate, ¿no es cierto? Fuimos a una convención provincial, a 2 convenciones provinciales últimamente, ahora vamos a ir a una convención nacional. Casi no te dejaron hablar. No, bueno, pero si los medios publican la filmación del celular de la persona que me estaba puteando, perdón por la palabra, me parece que es... a ver, la propuesta que yo como presidente llevé al llevé a la convención provincial, en la convención del año pasado en San Ignacio, ganó 90-1. Estaba en desacuerdo. Uno de esos que hizo la presentación, bueno, no importa. La convención nuestra para nominar la lista de diputados que fue hace 2 o 3 semanas, la propuesta nuestra encabezada por quienes conducimos el Comité Provincia ganó 61-14. Entonces, se cuentan otras realidades. Nosotros a veces lo tomamos con humor. Si tenemos convenciones mostrando un partido que debate, mostrando un partido que no tiene una decisión a dedo... No hay duda de eso en el radicalismo, desde siempre ocurrió eso. Cuando debatimos, van a decir, se están peleando entre todos, no se ponen de acuerdo. ¿Cómo decía Perón? Si tenemos candidatos sin interna, dicen, lo designaron a dedo entre 4 paredes, entonces no tienen la... Cuando se pelean es porque se están reproduciendo, algo así decía Perón, de los peronistas. Y acá en Misiones no tenga ninguna duda. Estamos en franco debate y estamos también en un partido que está en una época de cambio, que está dando un giro, como digo, un partido histórico que tiene que ir ayornándose a los tiempos de nuestra sociedad, pero que también ha tenido crisis, ha tenido muchos vaivenes y que hoy está fortalecido por una gran militancia joven, por una militancia con muchas ganas, mucha incorporación de dirigentes de experiencia. Nosotros sostenemos, no se renueva la política sacando viejos y poniendo jóvenes, se renueva desde la forma de hacer política. Y nosotros hoy estamos en una gran situación y convencido de que el 2 de junio vamos a tener un respaldo del misionero. Vamos a volver a hablar antes del 2 de junio. Siempre es un gusto charlar con vos, no le eludís a ningún tipo de pregunta y así debe ser del político. Gracias por acompañarnos. Siempre un gusto que me invites, Pepe. Muy Gracias amable. Hacemos pausa, ya venimos con la gente del Partido Obrero, Tato Cerecki desde la capital del trabajo. ¿Trabajo? ¿Hay trabajo en El Dorado? Ya volvemos. Simacom presenta muros portantes para construcción. Un novedoso y moderno sistema que reemplazará los métodos tradicionales. Ahora a su disposición. Simacom, económico, resistente, rápido y ecológico. Centro Empleados de Comercio de El Dorado. Nos preocupamos por la mejor calidad de vida de nuestros afiliados. Brindamos lo mejor en cada una de nuestras oficinas de OSECAC, gremio y centros recreativos. Centro Empleados de Comercio de El Dorado. Todos los días, junto a nuestros afiliados.
Hablar de garantía y seguridad es hablar de Metalúrgica 9 de Julio. Obras civiles e industriales. Relevamientos. Metalúrgica 9 de Julio de Guillermo Schulz. Calle Roque Sáenz Peña, Barrio 9 de Julio, Monte Carlo. Usted sabe por qué nos elige. Kurt Franke, Sociedad Anónima, 9 décadas en el mercado de la construcción marcan un liderazgo indiscutido. Hierros, arena, ripio, cemento, plasticor, artículos de ferretería, herramientas, sanitarios, servicio de entrega a domicilio. Kurt Franke, Sociedad Anónima, Avenida El Libertador y Dr. Walter, teléfono 03-751-480-065. Kurt Franke, Sociedad Anónima. Seguimos aplastando los precios en Chango Más. Vení a Avenida Cabo de Hornos y ex Ruta 213, también en Avenida Tambor de Tacuarí 5158. Y aprovechá los beneficios y financiación. Con tarjetas Walmart, si la pedís hoy, pagás hoy. Abierto todos los días de 8 a 22. Chango Más. Pagas menos, llevas más. Convertite en un cazador de tapitas y gana mientras ayudamos a mejorar el ambiente. Para participar, junta tapitas de gaseosas, aguas o jugos, asegurándote que sean de plástico. Deposítalas en las urnas habilitadas en las agencias oficiales del IPLIC, sacate una foto junto a la urna y compartila en tus redes sociales usando el hashtag Cazadores de Tapitas. Colocá los 3 últimos números de tu DNI, el número de agencia y listo. Podés ganar 500 pesos todas las semanas y un smartphone al finalizar la campaña. Las tapitas recolectadas serán donadas al programa de reciclado de la Fundación del Hospital Garrahan, que trata a niños de todo el país. Cuantas más tapitas recolectes y compartas, más chances de ganar tenés. Seguí nuestras redes para conocer los resultados de los sorteos. Cazadores de tapitas por un ambiente mejor. Una iniciativa del IPLIC y el Gobierno de Misiones, haciendo que las cosas buenas sucedan. Conectados con cada punto de la provincia. Transmite Misiones 4. Televisión abierta, Canal 8.